Muchos de nosotros vemos noticias, ¿verdad? Y en muchas noticias, o incluso tal vez en comentarios que personas dan de experiencias que han pasado, es muy conocido el concepto de buen samaritano, ¿verdad? Alguien en la noticia o alguien se ha acercado a ti y te ha contado, ¿no? Te cuento que yo estaba viajando con el auto y se me desinfló un neumático en el camino. No tenía nada que hacer, no tenía repuesto, no tenía herramientas, pero de repente apareció en mi ayuda, en mi rescate, un buen samaritano. ¿Se entiende cuando alguien nos dice a qué se está refiriendo con eso, verdad? Un extraño que vino a hacer algo bueno por otro extraño. Y muchas historias como estas, hermanos, muestran que la parábola que Jesús va a contar en este pasaje que vamos a predicar en esta mañana, esta parábola tiene un alcance incluso fuera de los contextos eclesiales, de los contextos cristianos. Personas que no son cristianas, que no conocen al Señor, conocen el concepto de buen samaritano. Pero vamos a ver, hermanos, el día de hoy que esta historia abarca mucho más que el sentido de un extraño haciendo algo bueno por otro extraño. El pasado domingo veíamos la primera parte de este pasaje cuando un intérprete de la ley o un escriba, un profesional estudioso de las Escrituras, estaba buscando a toda costa humillar a Jesús. Estaba buscando humillar a Jesús en público, hacerlo quedar mal, hacerlo pisar el palito con sus preguntas tramposas. ¿Y cuál fue la pregunta que él lanzó primeramente, no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Obviamente la pregunta era muy buena. Y como vimos el pasado domingo, la pregunta tan buena como era, tristemente fue manchada por la intención con la que el escriba hizo esa pregunta. Jesús conocía las intenciones del corazón de este hombre. Veíamos que Dios pesa los corazones. Dios ve las intenciones del corazón en cada acción que realizamos. Pero también Jesucristo sabía cuán engañado estaba este escriba en su percepción errónea de lo que la Escritura dice referente al amor de Dios. Tristemente, el escriba tenía una idea muy pequeña de lo que significa amar como Dios ama. Y Jesucristo le iba a enseñar una gran lección para no olvidar, ¿no? Cuando Jesús le dice firmemente que debe amar como la Escritura dice que amemos a Dios y a nuestro prójimo, el escriba saca otra pregunta para tratar de justificar su pecado, ¿no? El escriba dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque los judíos tenían la idea de que un prójimo era alguien que se parecía a mí, ¿no? Al final iban achicando el concepto de prójimo, de que para un fariseo su prójimo era otro fariseo. Entonces ellos tenían un concepto del amor de Dios muy limitado. Partiendo de este punto, estimados hermanos, Jesús se va a encargar de enseñarle a este hombre y a todos nosotros por medio de esta parábola una lección que no debemos olvidar. El sermón de hoy lleva por título La parábola del samaritano compasivo, o más comúnmente conocida como la parábola del buen samaritano. Y vamos a desglosar estos versículos desde el versículo 30 al 37 en dos encabezados. El primer punto va a ser Jesús narra la parábola del samaritano compasivo, y en nuestro segundo punto vamos a ver la confrontación de Jesús luego de su relato. Así que voy a pedirles por favor que vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 10 y vamos a leer el versículo 30 en primer lugar. Entramos de lleno a nuestro primer punto. Jesús narra la parábola del samaritano
compasivo. Lucas 10:30 dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En nuestro primer punto, vamos a tocar 4 incisos, que por cierto, ya les adelanto, este primer punto va a ser el más extenso del sermón. Así que no se asusten si es que va pasando el tiempo y seguimos en el primer punto, ¿no? El segundo punto ya es la aplicación, la parte práctica de este sermón. Pero nuestro primer inciso de este punto lleva por título el lamentable incidente en el camino. El lamentable incidente en el camino. Lucas nos vuelve a recordar que esta historia no está aislada de lo que estábamos viendo anteriormente, cuando el escriba empezó a preguntar para hacerle la trampa a Jesús, ¿verdad? Jesús va a contar esta historia como una respuesta a el ataque que estaba recibiendo de parte del escriba. Por eso es que Lucas comienza diciendo: respondiendo Jesús dijo. ¿Se dan cuenta? Lucas ya nos aclara, esto es una respuesta de Jesús a la pregunta o a las preguntas dichas por el escriba anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo puedo heredar o haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el último punto, y su última pregunta era, ¿quién es mi prójimo? Así que ahora Jesús responde, ¿verdad? Y comienza contando la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Primero comienza diciendo un hombre. No nos da un nombre específico. Incluso de la boca de Jesús nunca sale la nacionalidad de este hombre. Obviamente ya uno va sobreentendiendo que se trata de un hombre judío por la circunstancia, ¿verdad? Estaba viniendo de Jerusalén, que era el lugar de adoración de los judíos, hacia Jericó. Así que se puede intuir que se trataba de un hombre judío, aunque eso nunca sale de la boca de Jesús. Jesús lo presenta como un total extraño. No se sabe su nombre y de la boca de Jesús nunca sale su nacionalidad. Y por ende, ¿de qué religión era, no? Si era judío o gentil. Vamos a ver, pero, que estos datos son muy importantes para la lección que Jesús va a enseñar con esta parábola. Recuerden bien, este hombre no está identificado en su totalidad. Es simplemente un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Hay un comentarista que dice lo siguiente, ¿no? Los oyentes de Jesús podrían suponer que la víctima es judía, pero Jesús no lo dice. Así que un comentarista se da cuenta igualmente de este asunto, ¿no? No se menciona un dato que identifique a este hombre. Simplemente es un hombre. Muy bien. La historia relata que el hombre cayó en mano de ladrones. Les repito, este hombre se entendía que venía de Jerusalén, probablemente por estar adorando en el templo, y ahora iba a su hogar, que era Jericó. Y en el camino es atrapado por ladrones. Y cayó en manos de ladrones que le quitaron todo lo que tenía y le dieron una terrible paliza. La idea de que quedó como muerto, ¿qué te hace pensar? Que fueron unos cuantos golpecitos que le dieron y listo. La idea de que quedó como muerto fue que fue una golpiza brutal. Brutal. No nos dice cuántos ladrones eran. Pero imagínense, solamente 2 ya era multitud para él, ¿no? 2 contra 1. Y si fueron 3 o 4 contra 1, la idea es que fue una golpiza brutal y el hombre quedó casi muerto en el camino. El trayecto de Jerusalén a Jericó es una bajada muy empinada de 27 kilómetros. 27 kilómetros. Entonces Jerusalén está muy alto y Jericó está muy bajo, ¿no?
Así que se ve que es una bajada muy empinada, de manera que si el hombre hubiera querido escapar corriendo, no iba a poder correr muy empinado hacia abajo, un tropezón, y no era suficiente los golpes de los ladrones para lastimarse, ¿no? Esa caída ya hubiera sido mortal. O un escape a cuesta alta, ¿no? Imagínense, ¿no? Subir corriendo las gradas del Cristo de la Concordia, ¿no? Hay muchos que lo hacen, pero tienen por ahí su descansito a mitad de camino, ¿no? Así de empinado, hermanos. Así de empinado es la subida, ¿no? Entonces, como podemos ver, no había escapatoria para este hombre, ¿no? Era difícil escapar para abajo, para arriba, lo rodearon y lo golpearon. Y le despojaron de todo, ¿no? La idea de que le despojaron significa que le quitaron todo, absolutamente todo lo que tenía. Si traía dinero, le quitaron su dinero, le quitaron su burrito, si tenía un burrito, su ropa, prácticamente lo dejaron sin nada en el camino, como muerto, golpeado, ¿no? Y el hecho de que lo dejaron medio muerto, bueno, nos aclara la magnitud de la golpiza que le dieron. Así que ahí tenemos una introducción a lo que viene a continuación, ¿no? El hombre ya estaba golpeado, tendido ahí en el camino como muerto, sin nada, y entramos a nuestro inciso B, la víctima y el sacerdote. Jesús en el versículo 31 nos introduce un nuevo personaje, dice así: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El primero en ver a este hombre medio muerto en el camino fue un sacerdote. Se entiende que es un sacerdote judío. Él estaba volviendo igualmente de Jerusalén y de ida a Jericó, ¿no? Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino. Descendiendo, es decir, bajando, no subiendo. Es bueno aclarar ese pequeño detalle, ¿no? El sacerdote venía de Jerusalén. El trabajo de los sacerdotes, para entender un poco el contexto de lo que está pasando acá, es bueno conocerlo, ¿no? Los sacerdotes trabajaban en el templo y su trabajo era interceder por el pueblo, es decir, de parte del pueblo hacia Dios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios de expiación por el pueblo. Los sacerdotes ofrecían ofrendas de paz por el pueblo, ofrecían ofrendas de purificación, etc. Entonces, ellos eran conocidos como hombres santos de Dios que trabajaban a favor y beneficio del pueblo de Dios. Todos veneraban a los sacerdotes, todos tenían en un muy alta estima a los sacerdotes. El hecho de que el sacerdote esté de camino a Jericó podría significar que su casa estaba en Jericó, ¿verdad? ¿Y por qué es importante conocer esto, hermanos? El sacerdote estaba volviendo de Jerusalén, lo que podría significar que él terminó el ejercicio de sus funciones sacerdotales, de manera que ahora estaba yendo a su casa para esperar su turno que iba a tardar en llegar, ¿no? Ahora, esto es importante conocer. Los sacerdotes se dividían en diferentes clases de sacerdotes y cada sacerdote cumplía funciones en el templo, ¿no? Por ejemplo, la Escritura cuando nos muestra en Lucas 1:23, nosotros podemos ver ahí un sacerdote llamado Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista. Y Zacarías estaba cumpliendo su rol, su función sacerdotal cuando se enteró que iba a tener un hijo, ¿no? Que iba a ser Juan el Bautista. Y bueno, lo que nos dice Lucas 1:23 concerniente al sacerdote Zacarías es lo siguiente: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Se dan cuenta? Los sacerdotes cumplían un trabajo específico, un cierto tiempo, y luego estaban libres, se iban a su casa, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo trabajaba un sacerdote? Es una buena pregunta, ¿no?
Ahora, el pastor norteamericano John MacArthur nos da un dato interesante con respecto al trabajo y el tiempo que hacían los sacerdotes, ¿no?, en su trabajo. John MacArthur dice: el sacerdocio en el templo estaba organizado en 24 divisiones o clases de sacerdote. ¿Se dan cuenta? 24 tipos diferentes de sacerdote con diferentes tareas por cumplir. 24. Y cada clase o tipo de sacerdote prestaba sus servicios 2 veces al año. ¿Y cuánto duraba cada una de esas veces? 1 semana. En total, ¿cuántas semanas trabajaba un sacerdote al año en el templo? 2 semanas. 2 semanas, ¿no? Así que si este sacerdote de nuestra historia estaba volviendo de Jerusalén luego de cumplir sus funciones sacerdotales, ¿cuánto creen que iba a esperar hasta la siguiente vez que le iba a tocar? Un montón, ¿no? Es una temporada lo que iba a esperar, porque ya cumplió su semana, ¿no? Solo le faltaba 1 semana más para cumplir su servicio del año y eso iba a tardar. Y esto se van a dar cuenta que es importante para considerar que el sacerdote no tenía ninguna excusa para hacer lo que hizo. El sacerdote no podía excusarse diciendo: yo no lo vi al hombre, porque Lucas nos aclara que sí lo vio, dice, ¿no? Y viéndole, pasó de largo. Así que no es que el sacerdote tenía un problema de la vista, o el sacerdote estaba distraído y pasó por ahí sin mirarlo, y por eso no le ayudó. Lucas aclara que lo vio claramente, pero no le ayudó, incluso viéndole, ¿no? Tal vez el sacerdote podría excusarse con el argumento de, es que soy sacerdote, ¿no? La ley dice que si yo toco un muerto, quedo impuro ceremonialmente y ya no puedo cumplir mis funciones sacerdotales. ¿Qué pasa si yo, queriendo saber si el hombre estaba vivo, me acerco para tomarle el pulso y cuando le toco, resulta que no tiene pulso, está muerto? Ya le toqué, ya estoy impuro, ya no puedo servir. Dijimos que él no tenía esa excusa porque él ya estaba volviendo de su servicio, no yendo, ¿verdad? Se nos aclara que este hombre no estaba de ida a Jerusalén, sino de vuelta, descendiendo de Jerusalén. No estaba yendo a servir al templo, sino que muy probablemente estaba volviendo de servir en el templo. Y bueno, así que no importaba, en este caso, si él tomaba el riesgo de saber si el hombre estaba vivo, ¿no? Así que, hermanos, cada vez vamos escarbando un poco más y nos vamos dando cuenta de que el hombre se va quedando sin excusa. Sin excusa. Si no le ayudó, no fue por otra razón, no fue por diferentes razones, sino con un problema de su corazón. Ahora, tal vez otra forma de excusarse para este sacerdote era el pensamiento muy común y cultural que tenían los judíos con respecto a la nacionalidad de las personas, ¿verdad? Los judíos eran muy recios con los extranjeros, con los gentiles. Les llamaban perros, ¿no? Hasta ese punto llegaba su rechazo. Ellos decían que con tocar a un gentil ya estaban impuros. Era como tocar a un muerto. Así que, como podemos ver, tal vez podía haber usado ese argumento, ¿no?, de la nacionalidad de este hombre. Si el hombre estaba despojado de todo por los ladrones, probablemente, como no tenía ropa, el judío se dio cuenta, es decir, el sacerdote se dio cuenta si era circuncidado o no. Así que pudo haber ya sacado la conclusión de que si era judío o no, ¿verdad? Como dijimos hace un momento, Jesús nunca dijo la identidad de este hombre. Uno puede suponer que porque venía de Jerusalén, entonces era judío. Pero en realidad Jesús lo deja abierto, ¿no?, a la identidad del hombre. Así que probablemente el sacerdote mostró su cruel indiferencia porque vio que era gentil, ¿no?
o mostró su cruel indiferencia incluso sabiendo que era judío. El pensamiento de los judíos contra los gentiles era despectivo. Pero si este hombre rechazó a un compatriota suyo, ya estaba mostrando mucha más frialdad de la que podemos imaginar. De alguna u otra manera, sabiendo que la víctima era israelita o sabiendo que era gentil, el sacerdote fue indiferente a la necesidad de un hombre, de un ser humano. Y aquí podemos entrar a una aplicación, ¿no? Para nosotros, en este caso, si tú analizas tu propia vida como cristiano, ¿cuán indiferentes somos a la necesidad de nuestro prójimo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuán indiferentes somos a la necesidad de nuestro prójimo? Y podemos empezar a responder esa pregunta desde lo más básico, ¿no? Por ejemplo, ¿oramos por las necesidades de nuestro prójimo, de nuestros hermanos? Recuerden, el orar los unos por los otros es un mandamiento. Es muy fácil, hablando del tema de la oración, orar por nosotros mismos, ¿verdad? Yo oro por mis necesidades, yo oro por mis problemas, yo oro por mis circunstancias. Pero cuán complicado se vuelve cuando tengo que usar mis palabras y mi tiempo para orar por las necesidades y los problemas y las situaciones de los demás. Ahí estamos mostrando cuán indiferentes somos. ¿Se dan cuenta? En el tema de la oración. Y tal vez tenemos mucho de qué arrepentirnos en ese aspecto. Pero no lo dejemos solo en la oración. También la Biblia dice de que con solamente decirle a mi hermano, Dios te bendiga, ¿no? Y dejarlo así, estamos pecando. Santiago habla de eso y vamos a leerlo. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. La palabra de Dios dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Estimados hermanos, lo que estamos viendo acá que el escritor Santiago nos está diciendo, no es que nosotros nos salvamos por hacer obras, ¿no? Muchos confunden lo que Santiago dice acá y dicen, mira, salvación por obras, ¿no? Si haces, entonces te salvas. No está hablando de eso. Está hablando de que las obras evidencian tu fe. Las obras que realizamos muestran lo que realmente creemos, ¿verdad? Y por eso es que dice, de nada sirve que tú le des palmaditas en la espalda a alguien, incluso lo que mencionábamos hace rato, que le digas, estoy orando por ti. Si hay algo que tú puedes hacer de manera práctica para esa persona, eso completa el círculo, ¿verdad? Está siendo ya no solamente un intercesor en oración, sino también como un medio, un canal de bendición práctica para esa persona. ¿Qué hubiera pasado si el sacerdote se acercaba a este hombre tendido y le decía, voy a orar por ti, hombre, ¿no? Y se iba, ¿no? Todo tranquilo, orgulloso de que va a orar por él, ¿no? Seguro que estamos ahora pensando de que, sacerdote, puedes hacer algo más que solo orar por él, ¿no? Puedes orar por él, claro que sí, pero tienes que ayudarle ahí, en ese momento, ¿no? Entonces, hermanos,
cuán indiferentes somos, ya sea orando, como también accionando con nuestro prójimo. Hermanos, que el Señor nos guíe a ser cristianos que empecemos a ser voluntariosos en lo que tenemos para hacer como la obra de Dios en nuestra vida. Si pasamos a nuestro siguiente inciso, inciso C. Seguimos en nuestro primer punto, ¿verdad? La historia, estamos contando la parábola. Nuestro inciso C, la víctima y el levita. La víctima y el levita, versículo 32, Lucas 10:32, dice así. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Jesús comienza a hablar ahora de otro personaje, el levita. Y se nos aclara desde el principio que este levita hizo lo mismo que el sacerdote, ¿no? Ubican la palabra con la que comienza Lucas. Así mismo. Esa palabra así mismo se puede también decir de la misma manera o igualmente. Entonces lo que Jesús en la parábola trata de mostrarnos es que no hubo diferencia entre lo que hizo el sacerdote y lo que ahora va a hacer el levita. Fue lo mismo, ¿no? ¿Qué es un levita? Bueno, un levita son aquellos que provienen de la tribu de Leví. Pero al no ser descendientes directos de Aarón, no podían cumplir las funciones sacerdotales. Pero sí trabajaban como ayudante de los sacerdotes en las labores del templo, ¿no? Entonces, estos levitas que servían como ayudantes eran también trabajadores en el templo, no como sacerdotes, pero sí involucrados en la obra de Dios. Eran ayudantes en el servicio a Dios. Es curioso ver que los levitas se encontraban en una misma lista de personas que debían ser apoyadas por los diezmos del pueblo. ¿Y quién aparte de los levitas estaban en esa lista de apoyo, en esa lista de ayuda? En esa lista de sustento estaban extranjeros, estaban huérfanos y también las viudas. Levitas, extranjeros, huérfanos y viudas eran parte de una misma lista de ayuda que Dios ordenó al pueblo, debían ayudarles, ¿no? Soportarles. Por ejemplo, Deuteronomio 26:12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Levitas, extranjeros, huérfanos y viudas no debían ser desamparados, olvidados por el pueblo en el tema de la ayuda. Un comentarista de la Biblia de la Reforma, conociendo este contexto, dice lo siguiente: los levitas son agrupados por el Señor junto a los extranjeros no judíos, a los huérfanos y a las viudas, como aquellos que dependían de los diezmos de Israel para su sustento. Por lo que uno podría esperar que un levita, como el de nuestra historia, sintiera compasión por una víctima herida y desamparada, independientemente de su nacionalidad o religión. Ahora podemos entender cuán hipócrita fue la acción de este levita, ¿verdad? Él recibe ayuda, él está en una lista de ayuda, pero él no está dispuesto a ayudar, ¿no? El levita de la parábola mostró que como el sacerdote era frío y despreciable. No mostró empatía por un necesitado cuando él mismo está en una lista de necesitados. No le importó ayudar a este hombre cuando él mismo era parte de una lista de los que recibían ayuda. Así que, viéndole, pasó de largo. Nuevamente Jesús nos aclara, no hubo un problema de la vista del levita, no estaba distraído, le vio, pero no quiso ayudarle. Esta escena se parece
a otra parábola que nuestro Señor Jesucristo cuenta, ¿no? La parábola de los dos deudores. En Mateo 18, 23, si tienen sus Biblias, Mateo 18, 23 al 35, se puede ver la frialdad de esta persona, ¿no? Que acciona igualmente como este levita. Mateo 18, 23 al 35 dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La idea de 10,000 talentos era algo que este hombre no iba a poder pagar nunca en toda su vida, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una deuda que no iba a poder pagar en toda su vida, le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, a un igual suyo, ¿no? Que le debía 100 denarios. Es interesante, porque estos 100 denarios sí era posible ser pagado, ¿no? Los 100 denarios era algo que este hombre sí podría pagar. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas, ¿no? Lo que aprendemos, hermanos, en esta segunda parábola que hemos visto que nuestro Señor Jesús cuenta, es que nosotros tenemos que ser empáticos, ¿no? Si hemos recibido de gracia, tenemos que dar también de gracia. Entonces no es posible que actuemos con la frialdad de este levita, que siendo un personaje que era beneficiado de ayuda, ahora resulta que él no estaba dispuesto a ayudar a otro. Esa es la hipocresía que se puede ver en el accionar de este levita. Justamente lo que les decía hace rato, Mateo 10:8, el Señor Jesucristo dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y así pasamos a nuestro último inciso D de este primer punto, ¿no? La víctima y el samaritano. Lucas 10:33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En este versículo Jesús presenta a un personaje sorpresivo. Todos los que escuchan esta historia, sobre todo si la escucharon por primera vez en ese tiempo, estaban esperando una escala jerárquica judía, ¿no? El sacerdote, el ayudante del sacerdote, que es el levita, y obviamente al final podría aparecer en la historia un judío promedio que va a ser el héroe de la historia, ¿no? Pero no, Jesús sorprende a todos introduciendo en la historia a un samaritano. Los samaritanos son considerados como extranjeros impuros por parte de los judíos. Y esto tiene una historia triste, ¿no? Dentro de la historia de Israel, porque Samaria era antes Israel. Pero después de la división de Israel en Israel del norte e Israel del sur, Samaria quedó como la capital del norte, ¿no? Israel del norte.
Y en el año 725 antes de Cristo, todo Israel del norte cayó en mano de los asirios. Así que los asirios se llevaron a muy buena parte de su población exiliados, ¿no? Y algunos que se quedaron ahí se mezclaron con esclavos que los mismos asirios trajeron para que viviesen en esa tierra, ¿no? Y no estoy hablando solamente de una mezcla racial, ¿no? Como que se casaron israelitas del norte con esclavos de diversas naciones. No es solamente una mezcla racial, hermanos, sino que estamos hablando de una mezcla de creencias, un sincretismo de fe. Es decir, que estos que en un momento de su historia eran israelitas, eran parte del pueblo de Dios, creían lo que Dios dejó inspirado por sus profetas, ahora ellos estaban mezclándolo con religiones paganas de otros lados y de esa manera hicieron un sincretismo, ¿no? Los samaritanos ya no creían que todo el Antiguo Testamento era inspiración de Dios, por ejemplo, ¿no? Ellos creían que solo el Pentateuco era la inspiración de Dios, pero los demás libros ya no. Lo que podemos ver, estimados hermanos, es que esta enemistad ya viene desde ese tiempo, ¿no? Fue cuestión de tiempo de que ese sincretismo religioso se impusiera. Así que desde ese entonces los samaritanos son considerados por parte de Israel como no judíos, como no parte del pueblo de Dios. Pero no veamos a los samaritanos como pobres víctimas, ¿no? Porque los samaritanos también respondían con odio, con rencor. Los samaritanos no se quedaban atrás en su rencor, en su odio. Ellos tildaban a Israel de exclusivistas por decir que solo en Jerusalén se tenía que adorar, ¿no? Y eso es evidente, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con una mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? En Juan capítulo 4, versículo 20, esta mujer le dice a Jesús: nuestros padres, y ella se refiere a los samaritanos, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer se está quejando delante de Jesús, justamente de ese pensamiento judío, ¿no? En Lucas 9, igualmente nuestro Señor Jesucristo se topó con el odio samaritano cuando envió a sus discípulos a aldeas samaritanas para buscar alojamiento, para buscar un lugar en donde puedan descansar y al otro día continuar su viaje a Jerusalén. ¿Y qué sucedió cuando los samaritanos se dieron cuenta que estos eran judíos? Dice Lucas 9:53, mas no le recibieron, los samaritanos no recibieron a los discípulos de Jesús porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Como podemos ver, hermanos, los samaritanos no se quedaban atrás en su desprecio, en su odio, en su rechazo hacia los judíos. Era un desprecio, un odio mutuo. De manera que ahora en la historia de Jesús, que haga aparecer a un samaritano era algo sorpresivo y hasta chocante para los que estaban escuchando. Jesús dice que este samaritano iba de camino. Entonces se entiende que estaba de viaje, ¿verdad? No vivía en esas tierras, ¿no? Ni en Jerusalén ni en Jericó. Iba de camino, probablemente viajando hacia Samaria. Y viéndole. Esa palabrita, esa frase nosotros ya la hemos escuchado anteriormente, ¿no? Con el sacerdote, viéndole, pasó de largo. El levita, viéndole, pasó de largo. Y uno esperaría que un samaritano, ¿no? Uno que no es del lugar, va a hacer con mucha más razón lo mismo, ¿no? Pero me encanta cómo el texto dice, ¿no? Y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Algunos traductores describen esta frase movido a misericordia de la siguiente manera: viéndole, su corazón se salió hacia él. Es decir, que el corazón del samaritano, cuando vio a este hombre tendido, golpeado, casi muerto en el camino, su corazón se desprendió de él y se fue hacia ese hombre.
hermanos, eso es misericordia. La misericordia es el dolor en el corazón por la miseria de otro. De manera que la misericordia te lleva a accionar ante la necesidad de otros. Si tienes misericordia, es imposible que te quedes sin hacer nada. Si el Señor conmueve tu corazón con ese dolor por la miseria de otro, es imposible que te quedes con los brazos cruzados. Lucas 10:34 nos muestra cómo este hombre accionó cuando fue movido a misericordia. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La misericordia, hermanos, es una de las ramas que se desprenden del amor verdadero, ¿no? El amor es como la raíz y la misericordia es como una rama que se desprende de esa raíz que es el amor. Y como tal, la misericordia, al igual que el amor, no se queda en un sentimiento vacío. La Biblia, cuando habla del amor, nos enseña que no es una mera emoción, ¿verdad? Un mero sentimiento, ¿no? De que, ay, qué bonito se siente. Sino que el amor, como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, es sufrido. Muchas veces tú vas a sufrir por amor. Así que no resulta muchas veces un sentimiento bonito, ¿no? Sino incómodo. Muchas veces tú vas a estar en dolor por amor. En la historia de Jesús, mientras el sacerdote y el levita pasaron de largo, incluso otras traducciones, ¿no? Cuando hablan del sacerdote y el levita, dicen que se fueron por el lado opuesto, ¿no? Cuando dice que se pasaron de largo, la idea es como que se fueron al otro lado del camino y por ahí se fueron, ¿no? Pero este samaritano se acerca, ¿no? Se acerca. Hermanos, aquí vamos a ir a una práctica, ¿no? Algo práctico para nosotros, una aplicación. No podemos decir que amamos a alguien si ni siquiera hacemos el intento de buscar un acercamiento hacia esa persona. ¿Cómo iba a saber este samaritano el estado de la víctima sin acercarse? No, de lejitos no iba a poder, ¿no? Él tenía que hacer lo que el sacerdote no quiso hacer. Acercarse, tocar si estaba vivo, ver cómo estaba, ¿no? Tenía que acercarse. ¿Cómo iba a vendar sus heridas o echarle aceite y vino? Que por cierto, el aceite y vino tenía propiedades curativas y se usaba como el alcohol hoy en día, ¿verdad? El agua oxigenada. Entonces, ¿cómo iba a poder él echarle vino y aceite a las heridas de este hombre si era un espectador de lejitos? No iba a poder hacerlo así. Tenía que acercarse, tenía que buscar un acercamiento. Si realmente me preocupa el bienestar de esa persona a la que digo amar, la sanidad de la persona a la que digo amar, la restauración de la persona a la que digo amar, entonces no debo irme por el lado opuesto. No debo cruzarme por la vereda del frente, ¿no? Tengo que acercarme, debo buscar un acercamiento. Y si eso incluye tragarme mi orgullo o hacer cambios en el camino que yo había ya trazado para mí mismo, entonces los hago. Porque hemos dicho, eso es amor, ¿no? El amor es sufrido. El amor todo lo sufre. Eso fue lo que hizo este samaritano, hermanos. Dejó de lado su orgullo y rivalidad racial de que él es judío y yo soy samaritano para ayudarle. Él estaba de viaje, ¿no? Probablemente apurado por salir de las tierras israelitas, ¿no? Nadie lo quiere ahí. Pero no, él hizo una pausa en su viaje, hizo cambios en el camino para acercarse y ayudar a alguien que necesitaba su ayuda. Este samaritano, como muestra de misericordia, puso a su disposición, es decir, a la disposición de este herido, sus recursos, ¿no? Lucas 10:35 dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo,
cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, 2 denarios equivale al salario de 2 días enteros de trabajo, ¿no? Alguien trabajaba un día y le pagaban 1 denario. Trabajaba otro día, otro denario, ¿no? Nosotros en este salón de reuniones tenemos diferentes personas con diferentes tipos de trabajo. Y cada uno sabe cuán duro es el trabajo para ganar el pago del día, ¿no? El sudor que te costó, el dolor de tal vez estar alzando cosas pesadas o el calor del sol. Tú sabes cuánto tiempo trabajas en un día y cuánto te cuesta y cuánto te costó ganar al final del día, ¿no? Lo que te dieron de paga. Tú sabes cuán cansador, cuán agobiante es tu trabajo. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que era diferente con este samaritano? No nos dice de qué trabajaba. Pero seguramente, así como todos nosotros sabemos lo que es el trabajo, seguramente que lo que él tenía para dar, le costó. Le costó. Cuando dio 2 denarios para el cuidado de este herido que no conocía, dio 2 días enteros de su esfuerzo. Dio 2 días enteros de su energía. Dio 2 días enteros de su sudor y de su tiempo. Y no conforme con eso, le dice, ¿no?, al dueño del mesón. El mesón es como un lugar de hospedaje, ¿no? Y le dice al dueño, ¿no?, que él iba a pagar cualquier gasto extra que se presente en el cuidado de este herido. ¡Wow! Él dio sus recursos por amor a un extraño, ¿no? ¿Te das cuenta que el amor, el verdadero amor, no había sido una mera emoción? Un simple sentimiento bonito, ¿no? Mariposas en la barriga. No. 1 Corintios 13:4 en adelante dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así es como vemos que se expresa el amor de este samaritano compasivo, ¿no? Sacrificó su orgullo, sacrificó su tiempo, sacrificó sus recursos, sacrificó su egoísmo al dejar de sentirse responsable de sí mismo y empezar a saber que es responsable de otro. Y ahora entramos a la parte final de nuestro sermón. Punto número 2, que es la aplicación. La confrontación de Jesús luego de su relato. Lucas capítulo 10, versículos 36 y 37 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La pregunta de Jesús es profunda y curiosa al mismo tiempo, ¿no? Mientras que el escriba al principio preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerdan? Ahora Jesús responde o pregunta al final: ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Por un lado, el escriba preguntando: ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo al final diciendo: ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Hermanos, esta parte es muy importante, ¿no? Esta parte nos va a hacer entrar de lleno a lo que Jesús había contado. Hay una gran posibilidad de que el hecho de que Jesús desde el principio no quiso identificar al hombre herido, ¿verdad? Solamente se ha supuesto que era judío porque venía de Jerusalén, pero Jesús nunca dijo que era judío, nunca dio un nombre de la persona, ¿no? Simplemente lo presentó como un hombre.
El hecho de no identificar al hombre en la historia, al hombre herido en la historia, es probable que tenga el propósito, el objetivo de que los oyentes, incluyendo el escriba, se pongan en el papel del hombre herido en el camino. Jesús dejó abierta la identidad del hombre herido, de tal manera que cualquiera que escuche esta historia, incluyendo el escriba, pueda ponerse en los zapatos del que estaba tendido en el camino. Hermanos, como este escriba, es fácil muchas veces decir en tono arrogante, ¿verdad? Yo puedo escoger a quién ayudar. ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Bueno, para un fariseo es otro fariseo. ¿Quién me va a decir algo de a quién yo tengo que ayudar? Es fácil preguntar en tono de arrogancia, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, ¿cuánto cambia la cosa cuando eres tú el que necesita ayuda? Y ahí sí tú quieres que todos sean prójimos, ¿verdad? ¿Cuánto cambia cuando eres tú el que está tendido en el camino y ves que se acerca alguien que puede ser tu salvación? Ahí sí tú quieres que cualquiera que venga sea tu prójimo. El que está tendido en el camino no se ve en la posición de escoger quién me ayuda y quién no. Si el escriba hubiera sido el hombre herido en el camino, su corazón se hubiera ultrajado cada vez que vio el desprecio cruel y frío de los que pasaron y se fueron de largo. Podríamos decir, hermanos, que si el escriba hubiera sido el hombre herido en el camino, estaba probando una cucharada de su propia medicina, ¿verdad? Él, al principio, en la discusión con Jesús, muy escogedor de quién es mi prójimo, yo puedo delimitar a quién quiero ayudar. Pero ¿cuánto cambia cuando eres tú el que está tendido en el camino y ves a un sacerdote venir que te ignora, y a un levita, un ayudante del sacerdote venir y te ignora? Seguramente el corazón del sacerdote se hubiera partido en 1000 pedazos. O el corazón de este escriba. Pero al recibir la ayuda inesperada de aquel samaritano que dejó todo de lado, toda indiferencia racial, y no puso límites a su ayuda, sino que dio de sus recursos para ayudarle en su recuperación, si el escriba hubiese sido el herido en el camino, seguramente sería loco rechazar la ayuda solo porque era samaritano. Solo porque no entraba en su círculo. ¿Se imaginan? ¿No? El hombre ahí casi sin poder moverse, pero apenas abriendo el ojo, ve que un samaritano se acerca y con todas las fuerzas que le quedan le dice, no, tú no te acerques. ¿Se imaginan? No. El escriba estaba aprendiendo una gran lección. Cuán diferente es ver la apertura de quién es mi prójimo cuando eres tú el necesitado. El escriba responde a la pregunta de Jesús como alguien que entendió que no hay que despreciar, que no hay que dejar de lado la ayuda a nadie como prójimo, así como no se escoge ni se desprecia al prójimo que viene en mi ayuda. Lucas 10, 36, 37, ¿verdad? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Entonces el escriba dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Se dan cuenta que ahora el escriba no se refiere en tono despectivo a la persona que ayudó? Fácilmente pudo haber dicho, el samaritano, ¿no? No se enfoca en su nacionalidad. No se enfoca en quién exactamente era el que hizo, sino en la acción que realizó, que expresaba el amor divino del cual se había estado hablando al principio, ¿recuerdan? El samaritano de la historia estaba mostrando a este escriba de manera práctica el mandamiento de la ley que este escriba había recitado con tanta perfección y con tal vehemencia, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero ¿cuánto le faltaba a este escriba entender cómo se aplica esta palabra en la vida? El escriba entendió que el sacerdote y el levita de la historia representan a todos aquellos que dicen conocer la palabra de Dios, pero no la viven. Dicen que son siervos santos de Dios, ¿verdad? Sacerdote y levita, pero no obedecen la palabra de Dios. Dicen que aman a Dios, pero tratan a las demás personas, como se dice coloquialmente, como con las patas, ¿no? Y desprecian a su prójimo e ignoran a su prójimo y usan a su prójimo para sus propios beneficios. Pero bien dice el apóstol Juan, no puedes amar a Dios si aborreces a tu hermano. No podemos. La respuesta de este escriba, ¿verdad? El que usó de misericordia con él, se puede decir también de la siguiente manera, ¿no? El que amó con el amor de Dios. El que amó incondicionalmente. Entonces Jesús le ordena, ve y haz tú lo mismo. Jesús le está diciendo, ahora ve y ama tú como este samaritano. Ahora ve y obedece la palabra de Dios como este samaritano. Y así entramos a nuestra conclusión. Si te has dado cuenta que tu manera de amar a otros simplemente es para buscar tu propia satisfacción, cumplir tus propias metas, o que seas tú el beneficiado, entonces no estás amando con el amor de Dios. Y ese amor y esa ausencia del amor de Dios en ti, tristemente, habla de tu realidad espiritual. 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero cuán triste es aquel que no ama con este amor divino. Prácticamente el apóstol Juan está diciendo que el que no ama con este amor no conoce a Dios, ni ha nacido de Dios. Está aún en sus delitos y pecados. Está aún muerto espiritualmente. Si te has dado cuenta que no amas así, es porque Dios no está contigo. Y si Dios no está contigo, entonces significa que Él está contra ti. Eres enemigo de Dios, dice la Escritura en Santiago. Amas más tus pecados que a Dios. Te amas más a ti mismo que a Dios. Por eso te opones una y otra vez a su llamado. Pero debes saber que hay una condenación eterna para todo aquel pecador que desprecia la salvación que Dios ofrece. Hay una condenación. No puedes salvarte a ti mismo, como este escriba pretendió, ¿verdad? Conseguir la vida eterna a través de su propio esfuerzo. No puedes. No puedes agradar a Dios con nada de lo que hagas, porque tus pecados son una terrible mancha, incluso a tus mejores intentos de ganar el favor de Dios. Pero Jesucristo es ese Salvador oportuno que se acerca a ti. Jesucristo no se compara en nada con la historia del samaritano, ¿verdad? Jesucristo es mucho mayor. Él se acerca, Él no se pasa de largo, se acerca a ti. Y tú no estás tendido en el camino, herido, medio moribundo, no. La Escritura dice, estás muerto en tus delitos y pecados. Muerto. Y ese Salvador oportuno que es Jesucristo, cargó los pecados en su cuerpo. Sufrió la ira de Dios el Padre para que los que creen en Él pasen de esa condición muerta a vida. Cristo tiene misericordia de la desgracia del pecador. Y como vivo entre los muertos, ahora da vida eterna a todo aquel que se acerca a Él pidiendo por misericordia. Jesús no le cierra la puerta a nadie. Jesús está con los brazos abiertos, esperando que te acerques a Él, porque Él se acercó primero. Bien dice la Escritura, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si tú te acercas a Dios es porque Él se acercó a ti primero por medio de Cristo. Cree en Cristo, mi amigo. Clama a Él y te perdonará todos tus pecados. Clama a Él
y serás hecho hijo de Dios.